Nora Vance llevaba exactamente 6 semanas trabajando en el centro médico naval cuando empezó a notar algo extraño. Cada vez que Nora entraba a la sala de descanso, las demás enfermeras se quedaban calladas de golpe. Ella se decía a sí misma que no era nada, que toda persona nueva se siente como una extraña al principio, que esos murmullos no tenían nada que ver con ella. Pero Nora veía las miradas de reojo. Escuchaba las risas que se cortaban medio segundo tarde. Y en el fondo, Nora sentía que algo se estaba preparando. Lo que jamás imaginó fue que ese algo llegaría disfrazado de una broma cruel, a costa de un hombre que estaba a punto de morir. Nora se había trasladado a la unidad de trauma desde un pequeño hospital comunitario en Ohio, y el choque cultural había sido brutal. Aquí, las enfermeras con más experiencia no solo trabajaban rápido, trabajaban frías, eficientes, cortantes, casi mecánicas. Los pacientes eran casos. Las historias clínicas eran cuotas que cumplir. Y las novatas, Nora lo aprendió muy pronto, eran blancos fáciles. Especialmente las novatas que todavía se presentaban con una sonrisa y preguntaban a los pacientes cómo se sentían de verdad, como si alguien tuviera tiempo para eso. La líder de todo esto era una enfermera jefe llamada Britt Holloway, una veterana con 12 años en el hospital, una risa que sonaba como un portazo, y un instinto especial para encontrar exactamente dónde era más vulnerable una enfermera nueva. Britt había decidido en la primera semana que Nora era demasiado blanda para trauma, demasiado ingenua, demasiado dispuesta a complacer a todos. Y un martes por la tarde, en marzo, Britt decidió demostrarlo. Nos llega un paciente, dijo Britt, deslizando una historia clínica sobre el mostrador de enfermería, sin molestarse en ocultar la sonrisa burlona en su cara. Paciente sordo, no usa lengua de señas, algún tipo de pérdida auditiva tardía. Nada de ASL, nada de lectura de labios con la que se sienta cómodo. La comunicación va a ser una pesadilla. Quiero que te encargues tú. Nora miró la historia clínica. El paciente estaba marcado como traslado VIP, un oficial de alto rango, detalles aún por confirmar, tiempo estimado de llegada, 15 minutos. ¿Por qué yo? Porque tú eres la compasiva, dijo Britt, y la palabra salió de su boca como un insulto. Detrás de ella, otras 2 enfermeras se miraron entre sí y apretaron los labios para no reírse. ¿Ya te las arreglarás, o no? De cualquier forma, esto va a estar interesante. Lo que Nora no sabía, lo que ninguna de ellas se molestó en mencionar, era que esa pesadilla de comunicación no era ningún accidente de horarios. Era, en realidad, todo el chiste. Britt había arreglado, a través de una amiga en el área de admisiones, que esta novata en particular recibiera a este paciente en particular. Y lo había hecho porque el personal había escuchado rumores sobre quién era este hombre, y querían ver a Nora tropezar y fracasar frente a él. Un veterano de combate, sordo, pensaban ellas, sería irritable, impaciente, imposible de alcanzar. Una enfermera novata haciendo gestos torpes con las manos y levantando la voz sería exactamente el tipo de humillación perfecta para contar en la sala de descanso durante meses. Nora no sabía nada de esto. Solo sabía que tenía 15 minutos para prepararse para un paciente con el que apenas podría comunicarse, y que nadie iba a ayudarla. Así que aprovechó cada uno de esos minutos. Sacó una tarjeta plastificada del armario de suministros con señas médicas básicas. Tomó una pizarra blanca y un marcador del carrito. Revisó 2 veces las notas de admisión, memorizando la poca información que había. Y se repitió a sí misma, como siempre hacía antes de un caso difícil, que el miedo no era más que información, y que la información se podía manejar. Cuando las puertas se abrieron de golpe, no fue el traslado tranquilo que Nora esperaba. Fue puro caos. 2 sanitarios entraron corriendo con una camilla, gritando los signos vitales, y el hombre sobre ella ya estaba luchando por incorporarse, a pesar de tener el hombro vendado y empapado en sangre fresca. Tenía unos 50 años, cabello plateado, un cuerpo construido como el de alguien que había pasado 30 años haciendo que los hombres más jóvenes se arrepintieran de subestimarlo. Su uniforme blanco de gala estaba rasgado y manchado. 2 estrellas brillaban en su cuello, incluso bajo la sangre. Un contraalmirante. Nadie le había dicho eso a Nora. La sala de trauma explotó en ruido. Órdenes a gritos, monitores pitando, alguien pidiendo un cirujano a los gritos. Y el almirante, desorientado por la pérdida de sangre e incapaz de escuchar una sola palabra de todo aquello, leía el pánico en cada cara a su alrededor y reaccionaba de la única forma que un hombre entrenado para el combate sabía reaccionar, con fuerza. Intentó arrancarse la vía intravenosa.
Intentó bajar las piernas de la camilla. Un sanitario, la mitad de joven que él, luchaba por sujetarlo, y solo empeoraba las cosas, porque desde la perspectiva silenciosa y vertiginosa del almirante, había manos agarrándolo y nadie le explicaba por qué. Britt observaba desde el borde de la sala, con los brazos cruzados, esperando ver cómo todo se desmoronaba. Nora, en cambio, se puso frente a él. No gritó. No lo agarró. Levantó ambas manos, con las palmas abiertas, despacio y con calma, y esperó hasta que los ojos del almirante, salvajes, furiosos, asustados de una manera que él jamás admitiría, se clavaron en los suyos. Entonces levantó dos dedos de una mano y los apuntó primero hacia sus propios ojos, luego hacia él. Mírame. Había leído esa seña una hora antes, en una tarjeta plastificada que nadie pensó que ella necesitaría. El almirante dejó de forcejear con el sanitario, solo por un segundo, solo el tiempo suficiente para mirarla. Nora tomó la pizarra y escribió rápido, en letras grandes, está a salvo. Hospital Naval. Lo estamos ayudando. Su respiración seguía siendo agitada, su mano buena seguía temblando, pero algo cambió en su rostro. No era calma. Todavía no. Pero algo se había abierto, algo que el pánico había mantenido sellado. Miró la placa con el nombre de Nora. Volvió a mirar sus ojos. Y por primera vez desde que las puertas se abrieron de golpe, aquel hombre dejó de luchar contra la habitación entera. La sonrisa burlona de Britt había desaparecido. Las enfermeras detrás de ella ya no se reían, porque lo que fuera que hubieran esperado que pasara en esa sala de trauma, una novata nerviosa, un traslado desastroso, una historia humillante para contar durante semanas, no era esto. No era un almirante herido y asustado quedándose quieto y en silencio porque una enfermera de 6 semanas lo había mirado directo a los ojos y se había negado a dejarlo ahogarse en el silencio. Nadie en esa sala entendía todavía quién era realmente ese hombre, ni lo que había sobrevivido para llegar hasta ahí, ni lo que significaría para Nora haber sido la primera en alcanzarlo. Pero Britt, paralizada en el borde de la sala, tenía la sensación clara y angustiante de que su broma acababa de tomar un rumbo que jamás había imaginado. Si esta historia te está gustando, no olvides suscribirte al canal para no perderte lo que viene, porque el segundo capítulo está a punto de cambiar todo lo que crees saber sobre estas dos personas. Su nombre, según reveló finalmente la historia clínica, era el contraalmirante Thomas Bryant. Y el silencio que le había costado su audición no venía de la edad ni de una enfermedad. Venía de una explosión con un artefacto explosivo improvisado, 11 meses antes, frente a la costa de un país que el informe oficial todavía se negaba a nombrar. Una explosión que también le había costado la vida a 2 hombres de su mando, y que le había dejado apenas un 15% de audición en el oído izquierdo, y nada, absolutamente nada, en el derecho. Bryant había regresado al servicio activo porque eso era lo único que sabía hacer. Y ese día, un ejercicio de entrenamiento que había salido mal lo había dejado en una camilla, con una herida en el hombro y un sistema tan desbordado de ruido que no podía procesarlo, tanto que casi había terminado peleando contra las mismas personas que intentaban salvarlo. Nora todavía no sabía nada de esto. Solo sabía que, una vez que el almirante había dejado de resistirse, ella no pensaba dejar de trabajar. Se quedó a su lado durante las siguientes 4 horas, rechazando cada oferta de relevo. Cuando el cirujano necesitó el consentimiento para un procedimiento de emergencia, fue Nora quien lo escribió en la pizarra, con palabras claras y cuidadosas, verificando que Bryant entendiera, observando sus ojos en busca de confusión en lugar de mirar el reloj. Cuando la confusión postoperatoria lo golpeó y Bryant despertó desorientado en recuperación, con las manos buscando amenazas que no existían, la primera cara que encontró fue la de Nora, y su pizarra ya lo esperaba con las palabras, está a salvo. Tom, lo logró. Alguien ya le había dicho su nombre de pila a Nora para entonces. Y ella lo usó a propósito. Para la segunda noche, algo se había asentado entre ellos dos, algo que el resto del piso podía notar, aunque no lo entendieran del todo. El almirante, todavía débil, todavía conectado a los monitores, había empezado a buscar la pizarra por sí mismo antes de que nadie más se le acercara. Como si ya hubiera decidido en quién confiaba sus manos, en medio de un cuarto lleno de ruido que él no podía escuchar. Britt lo notó. Todos lo notaron. Y al tercer día, todos descubrieron exactamente con quién habían estado tratando, porque una caravana de camionetas negras se detuvo frente al hospital, y 4 oficiales uniformados bajaron, incluyendo a un vicealmirante de 3 estrellas, que entró caminando con paso firme exigiendo ver al contraalmirante Bryant de inmediato.
y exigiendo con la misma urgencia saber el nombre de la enfermera que lo había mantenido estable y comunicándose durante las peores 48 horas de su recuperación. Brit estaba parada junto al mostrador de enfermería cuando el vicealmirante hizo la pregunta. Abrió la boca, algún instinto reflejo de control de daños activándose en ella, alguna idea a medio formar de atribuirse el mérito o de desviar la culpa. Pero fue Bryant, sentado en una silla de ruedas mientras lo llevaban a la reunión, quien levantó su mano buena y apuntó, sin ninguna duda, directamente hacia Nora. Ella, dijo, con la voz todavía áspera por la falta de uso. Las palabras salían formadas con el cuidado particular de un hombre que estaba reaprendiendo que tan fuerte necesitaba hablar. Todos los demás en este edificio vieron a un anciano roto teniendo un mal día. Ella vio a una persona. Ella es la única razón por la que no terminé mandando a alguien al hospital yo mismo. El vicealmirante se giró hacia Nora con una expresión entre la incredulidad y el respeto. Enfermera Vance, ¿verdad? El almirante Bryant dirige el entrenamiento de evacuación médica para 3 comandos SEAL. Es la razón por la que la mitad de nuestros sanitarios de operaciones especiales saben cómo mantener con vida a un hombre en una playa, sin suministros y sin refuerzos. ¿Y me está diciendo que una enfermera novata logró llegar a él cuando un equipo de trauma entero no pudo? Leí una tarjeta plastificada, dijo Nora en voz baja, porque me pareció deshonesto aceptar más mérito que ese. La leíste, y la usaste, dijo Bryant. La mayoría de la gente en esa sala vio a un hombre sordo y pensó que el problema eran sus oídos. Tú entendiste que el problema era el miedo. Y el miedo no necesita oídos para escucharte. Eso no se aprende de una tarjeta. Eso ya lo tenías dentro. Fue Brit quien finalmente se quebró, 3 días después, arrinconando a Nora en el armario de suministros. No exactamente para disculparse, sino para admitir, con voz entrecortada, que toda la asignación había sido diseñada para humillarla. Que la pesadilla de comunicación había sido una trampa desde el principio. Nora escuchó, sintió el viejo dolor de la traición, y luego lo dejó ir, porque, fuera lo que fuera que Brit hubiera querido lograr, las cosas no habían salido como ella planeaba, y aferrarse a esa crueldad ahora la hacía sentir más pequeña de lo que quería ser. El almirante Bryant se aseguró de que la historia no se quedara encerrada en un solo piso del hospital. Antes de recibir el alta, recomendó personalmente a Nora Vance para una condecoración en comunicación con pacientes y manejo de crisis, del tipo que normalmente se reserva para personal con décadas de servicio. Meses después, contó la historia en una ceremonia de cambio de mando, sin mencionar nombres oficialmente, pero todos los que habían estado en esa sala de trauma sabían exactamente a quién se refería cuando describió a una joven enfermera que eligió ver a una persona antes de ver un diagnóstico. Nora nunca se convirtió en la enfermera que Brit había intentado usar como ejemplo de humillación. Se convirtió, en cambio, en la enfermera que se les decía a las nuevas contrataciones que observaran y de quién debían aprender. La que demostró que la fuerza más silenciosa en una sala llena de caos no es la voz más fuerte, sino las manos más firmes. Y en algún comando de entrenamiento, a cientos de kilómetros de distancia, un contraalmirante que alguna vez no pudo escuchar ni una sola palabra del caos a su alrededor se aseguró de que cada sanitario que entrenara aprendiera su nombre, y aprendiera también la lección que venía con él, que el verdadero coraje en la medicina no se trata de arreglar lo que está roto. Se trata de negarse a dejar que alguien se ahogue en silencio, cuando tienes el poder de alcanzarlo. Si esta historia te conmovió, dale like a ese botón de suscribirse y activa las notificaciones, porque cada episodio de este canal demuestra que los callados, los subestimados, suelen ser los que terminan cambiándolo todo. Nos vemos en la próxima historia.